Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Natalie María Fernanda Chachí Roquel, clave 11 de cuarto bachillerato en Ciencias Biológicas, y le vengo a exponer sobre el tema barco de papel. La historia comienza cuando un capitán está fumando un cigarro en un barco. Resulta que este capitán era como guardia de seguridad. Él lo que hacía era vigilar todos los barcos que estaban ahí. Entre uno de sus días que estaba haciendo de guardia, se puso a ver a un hombre. Este hombre era algo misterioso, ya que él solo se ponía en el muelle, se agachaba y se ponía a ver el río. Era lo único que hacía, se regresaba y al día siguiente hacía lo mismo. En uno de esos días le pregunta a su compañero y le dice que qué cree que este hombre ha estado haciendo. El hombre lo único que le dice al capitán es que lo que él cree es que al hombre se le ha perdido algo. Este hombre se pone muy enojado porque en realidad no le ve lógica a lo que él está diciendo y le cuenta lo que siempre él anda haciendo y le dice que solo se agacha, mira el río, se levanta y se va, y eso hace durante todos los días. Resulta que en los siguientes días que pasan, ellos tratan de ponerle más atención al hombre y miran qué es lo que él está haciendo. Y lo mismo cada día le pregunta a su compañero qué es lo que él cree que está haciendo. Más él no ve otra respuesta lógica que decirle que está buscando algo o que algo se le había perdido. Después de eso, pasan varios días en que ellos están investigando. Cuando ya estaban a punto de descubrir qué era lo que él estaba haciendo, el hombre dejó de aparecer en ese lugar. Cuadras arriba de este lugar y días después se encuentra la señora Irving y la señora Blackman. Bueno, resulta que ellas se juntaban todos los días en esta banca. Les gustaba ocupar siempre toda la banca solo para ellas dos, porque siempre se ponían a platicar de varias cosas que les habían pasado en el día y ahí se mantenían. Una de ellas siempre llevaba a su gato y la otra se ponía a tejer. En una de esas historias, ella le cuenta que su gato se había puesto enfermo y que ella lo había lastimado porque uno de esos días ella iba muy apurada y lo lastimó. El gato siempre pensó que a él lo iban a castigar y a un punto de que dejó de comer. Pero ella le había explicado al gato que no tenía nada que preocuparse porque ella lo quería mucho. Resulta que en uno de esos días en que ellas estaban platicando, la señora Blackman se da cuenta del hombre que había llegado a ese lugar. Ella se puso a verlo fijamente y ella le contó a la otra señora que lo viera, que ese hombre lo único que hacía era agacharse, ver al río, levantarse e irse. Las señoras se habían puesto a platicar y a crear varios estereotipos sobre lo que él hacía. Y entonces una de ellas hasta pensó que podría ser un delincuente, ya que en las noticias habían hablado sobre varios asesinatos que habían pasado en el lugar de ellas. Bueno, entonces luego de eso ellas dejaron de hablar, ya que el hombre se había ido y cada una regresó a su casa. Al día siguiente ellas se volvieron a juntar en ese lugar y una de ellas le contó que había tenido problemas con su esposo, que porque el esposo se quejaba de que ella gastaba demasiado dinero en la comida y el cuidado de su gato. Resulta que ella se fue muy enojada, se calmó con su esposo, pero al final llegó muy enojada con su amiga y de tan enojada que estaba quiso rematar con el hombre que había llegado otra vez al río. Cuando ella lo vio, explotó de cólera y le dijo a su amiga: ya es el colmo de que él esté aquí todos los días y que no sepamos ni qué está haciendo. Resulta que las dos se acercaron a una pared para poder investigar sobre lo que él hacía y poder ver qué era lo que ciertamente él estaba haciendo. Las dos se juntaron y se acercaron a ver lo que él hacía. Él lo único que hacía otra vez era agacharse, ver al río, levantarse. Cuando el hombre ya venía de regreso, una de ellas estornudó muy fuerte que hasta él lo pudo escuchar. Cuando él
ya iba de regreso, pasó enfrente de estas dos señoras y solo pasó, aunque ellas se habían asustado demasiado porque en realidad creían que él era un criminal. Al día siguiente, bueno, se fueron a sus casas. Al día siguiente lo que pasó fue que ellas querían llamar a la policía y a todos para que fueran a ver qué era en realidad lo que él estaba haciendo y que lo arrestaran. Lo que pasó ahí fue que después de ese día el hombre ya no llegó a ese lugar. Al día siguiente, bueno, días después, resulta que venían dos hombres caminando, compartiendo un mismo periódico. Era el señor Levin y el señor Kafka. Ellos venían leyendo cada uno una parte del periódico. Ellos lo único, bueno, así se pasaron todo el camino y nunca discutían sobre ello porque cada uno tenía partes diferentes. Entre tanto, uno de ellos se dio cuenta del hombre que estaba en ese lado. Y él lo único que dijo fue: yo no me quiero meter en lo que a mí no me importa. Pero le pregunta al otro: ¿qué cree que este hombre está haciendo ahí? Y resulta que uno de ellos le dice: puede ser que él sea un refugiado. Y el otro le dice: no creo que lo sea, porque los refugiados no se ven así. Y él le dice: pero usted sabe que en esta ciudad hay un montón de refugiados y en realidad uno no se sabe. Y a él yo no lo conozco, porque aquí los que somos vecinos más o menos nos conocemos. Bueno, luego de eso pasó el día y ellos dejaron de lado al señor y siguieron su camino. Al día siguiente fueron a investigar más sobre lo que hacía el señor. Solo trataron de darse cuenta que era lo que él más hacía, fijarse más en sus movimientos. Hicieron igual que las señoras, que se acercaron un poco más a él, pero uno de ellos hizo un ronquido, que también el hombre lo escuchó. Él ya había hecho lo suyo. Cuando ya iba de regreso, se topó con ellos y ellos trataron de investigar preguntándole en dónde se encontraba la entrada del ferrocarril subterráneo. El hombre lo único que hizo fue parar de caminar, los vio, levantó los brazos y siguió caminando. Al final, ellos solo dieron a la conclusión de que uno dijo que podía ser refugiado y el otro pensó que no estaba en sus 5 sentidos o que estaba tomado o algo, porque en realidad no se miraba muy bien. Y después de eso dejaron la investigación porque el hombre dejó de aparecer en ese lugar nuevamente. Luego de eso, el hombre iba caminando por un puente cuando se encontró a una mujer de color, que en realidad ella estaba encima del puente porque se quería suicidar. Él lo único que hizo fue acercarse a ella y agarrarle las manos con suavidad y decirle que no lo hiciera. Ella lo que le dijo fue que lo soltara y que la dejara, porque ella en realidad era lo que quería hacer. Él la soltó y se alejó un poco y ella en realidad no saltó. Luego de eso, él le dijo: no es porque a mí me quiera importar, pero ¿por qué usted quiere hacer eso? Ella le dijo que en realidad pues eran muchas cosas en su vida las que estaban pasando y ella ya no quería saber nada más de eso. Algo que le dijo él fue que en realidad no debería hacerlo porque cada día que pasaba tenía sus desafíos y que ella los podía lograr. En realidad ella era una mujer muy bonita, sana, y en realidad ella podría lograr muchas cosas. Ella en realidad no mucho le entendió lo que él quería decir, pero él lo que le dijo y le enseñó qué era en realidad lo que estaba haciendo en cada lugar. Cuando sacó un barco de papel ya mojado y él le dijo: yo lo que paso es que de puente en puente y de muelle en muelle yo estoy buscando a aquella persona que hace esto. Tal vez es porque esté malgastando las cosas, pero en realidad da una tranquilidad también. Y eso es lo que a mí me interesa, saber quién está haciendo eso. Ella en realidad tampoco le entendió mucho lo que él quería decir, pero el hombre lo único que hizo fue dejarla y que ella hiciera lo que ella considerara correcto. Él se fue y ella poco a poco se fue bajando del puente hasta bajarse de ahí y seguir su camino. Luego de eso, él pasó caminando
caminando por ciudades, ya que ya sabíamos que era lo que él estaba haciendo. Pasó por ciudades con edificios muy grandes, también de puentes y muelles y ríos, pasaba por ahí, hasta que en uno de esos momentos seguía caminando y se encontró a un niño en una calle. Cuando él se encontró a este niño, lo único que le dijo fue, bueno, lo saludó y le dijo hola. El niño no había visto en realidad cómo era el hombre ni nada, y solo lo saludó de vuelta. Y cuando él se dio cuenta que el niño tenía en las manos ese barco de papel, y lo que le preguntó fue, ¿eres tú el que está mandando esos barcos por todo el río? Y él le dijo que sí, que él era el que los mandaba. Y entonces le dijo, ¿qué es lo que le escribes? Y entonces él le dijo, yo no soy el que lo escribo, eso lo escribe mi hermana. Y entonces le dijo, ¿quieres conocerla? Te voy a enseñar cómo es ella. Y el hombre le dijo que sí. Entonces él se levantó y se llevó al niño también, y los dos iban agarrados de la mano, pero el niño iba saltando muy feliz. Cuando llegó a una ciudad, también a una casa, un edificio, en donde él le dijo, desde allá arriba, desde el balcón está mi hermana y ella me lanza los textos y yo solo los pego y los dejo. Entonces el hombre salió rápidamente, estaban del lado del edificio y él se puso enfrente, y cuando vio, él esperaba poder encontrar a la chica, cuando en realidad lo único que encontró era en el cartel de ese lugar que decía asilo de alienados. Y así es como finaliza la historia del barco de papel. En realidad esta historia queda algo inconclusa, no se sabe qué es lo que al fin pasa si él se encuentra con la mujer, pero la historia es muy interesante. Gracias por su atención.